Vamos entonces ahora a estudiar las frecuencias. Hay dos tipos de frecuencias, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta la vamos a definir como el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. La vamos a representar con n sub i. Y la frecuencia absoluta acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de esa población o muestra, y la vamos a denominar con n sub i mayúscula. También está la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es un cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra, que se denomina n. La podemos representar como fracción decimal, como fracción, como decimal y como porcentaje. Y la vamos a denotar con f sub i minúscula. La frecuencia relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos, y la vamos a simbolizar con f sub i mayúscula. En esta parte de estadística es muy importante cuando estoy diciéndoles que es con minúscula o cuando les estoy diciendo que es con mayúscula, porque cuando es con minúscula estamos hablando de la frecuencia absoluta o de la frecuencia relativa, y cuando es la acumulada siempre va a ser con mayúscula. Vamos entonces ahora a ver cómo funciona el conteo de datos. A continuación tenemos los datos correspondientes a las edades de 20 estudiantes en un curso de Matemáticas 1. Estas edades son 19, 20, 18, 19. Aquí tenemos el grupo de las 20 edades. Tenemos que hacer el conteo de datos y vamos a ver cómo es que vamos a ir llenando la tabla. Entonces, si observamos todos los datos, la edad más pequeña que hay es 16. Entonces vamos a contar cuántos estudiantes tienen 16 años. Entonces, un solo estudiante. Después de 16 años, entonces tenemos 17 años. Vamos a contar cuántos estudiantes tienen 17. 1, 2 y 3. De 17 tendríamos 18 años. Entonces 18 años sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estudiantes tendrían 18. Seguiría 19 años. 19 años hay 1, 2, 3 y 4 estudiantes. Seguiría 20 años. 20 años sería 1, 2, 3 y 4 estudiantes. Y por último tendríamos 21 años, y 21 años sería solamente un estudiante. Esto que acabamos de sacar aquí es lo que denominamos la frecuencia absoluta. Es el número de veces que se repite cada dato. Si nosotros contamos 1 más 3 más 7 más 4 más 4 más 1, entonces 1, 7 y 3, 10, 18, 19, 20. Nos darían 20. Nos tiene que dar 20 porque n, el total de datos, pongámosle aquí total, es 20, pero acuérdense que n es igual a 20. El total de datos decían que era el estudio de 20 estudiantes. La frecuencia absoluta acumulada, entonces uno va sumando. En la primera encontramos 1, en la segunda sería 1 más 3, 4, 4 más 7, 11, 11 más 4, 15, 15 más 4, 19, y 19 más 1 daría 20. Y para la frecuencia relativa, solamente la voy a hacer con la frecuencia relativa, pero no con la acumulada. Se puede hacer con las dos, pero digamos por tiempo vamos a hacerla así. La frecuencia relativa decíamos que es la fracción de la frecuencia absoluta. Entonces miren, es 1 sobre el total de la población, que era 20. Y aquí la estoy dando en términos de fracción. 3 sobre 20, 7 sobre 20, 4 sobre 20, 4 sobre 20, 1 sobre 20.
Si sumamos todas estas fracciones me va a dar 20 sobre 20 y 20 sobre 20 da 1. En términos de decimal, entonces si dividimos 1 entre 20 da 0,05. 3 dividido entre 20 me va a dar 0,15. 7 dividido entre 20 me va a dar 0,35. 4 dividido entre 20 me va a dar 0,20. 4 dividido entre 20, 0,20. Y 1 entre 20, 0,5. Si sumamos todas estas, entonces nos vamos a dar cuenta que va a dar 1,00. Y en términos de porcentaje, entonces multiplicas esto por 100 y te va a dar el 5%, el 15%, el 35%, me decía escribir la palabra, el símbolo de porcentaje, el 20%, el 20%, el 5%, y si lo sumamos me va a dar el 100%. Y ahí estamos hablando de la frecuencia relativa. Igualmente, entonces teníamos la frecuencia relativa acumulada. Entonces, ¿qué es lo que dice la frecuencia relativa acumulada? Entonces vamos a hacerla con el decimal. Sería, en la primera sería 0,05. En la segunda sería sumar este con este. Entonces sería 5 y 5, sería 10, va una, sería 0,20. 0,20 más 0,35, entonces sería 0,30, 40, 55. 0,55 más 20 sería 0,75. Más otros 20 sería 0,95, y 0,95 más 0,05 me daría 1. Si estos valores van dando así, nosotros podemos estar seguros de que el ejercicio nos está quedando correcto.